Verte. ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien, gracias a Dios. Bienvenido. Ahora sí, nos saludamos. Sí. ¿Cómo Ahí estás? está. Permisito. Óyeme, primero que todo, muchas gracias por este detalle, Miguel. No, con mucho Ay, cariño. es una cosita muy Pero curiosa. antes de entrar en materia con tu libro, ¿esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando el día de hoy? De hecho, Mire. no es mitología griega, es ¿mitología mitos qué? y leyendas colombianas. Ah, y hubo un tal. Hubo uno Ok. de historia poética y hablaba solamente de Mira, mitología mira griega. qué bien. ¿En qué consiste la diferencia entre la griega y la colombiana? De hecho, mucha. Yo, a pesar de ser colombiano, nunca había estudiado. Yo creo que muchos Sí, señor. no han visto lo que es las mitologías de acá de Colombia. Así es. Y cuando la comencé a estudiar, me di cuenta que deja por debajo a muchas ¿En serio? europeas. Me encantaba. Yo crecí con la griega y la griega yo creo que nos influenció mucho. Y eso que la griega era bien bacana, ¿ah? Súper, me encanta. A mí me hubiera encantado ser griego en esa época. Ay, Jairo, vente a también. San Ay, ¿por qué no? Ajá. Aunque mi mitología cartagenera es bastante sabrosa también, pero... Pero entonces, uno nunca se imagina que va a identificar a Colombia con mitología de ningún tipo, ¿no? Así es. Y tú vienes con la historia poética de mitos y leyendas colombianas. La mitología más cara, ¿de cuál puede ser? Bueno, yo creo que la cultura muisca, la cultura chipcha, es de pronto la más, digamos, centrada como tal, en la que nos explican el principio, que eso es lo que de pronto explica la mitología, el principio de la vida, de las personas. Trataban de buscar sus explicaciones. Pero chipcha, acá en Colombia también los hubo. Sí, claro. Claro. Sí. De hecho, los chipchas se llaman chipchas por su lenguaje, Ok. que era el lenguaje chipcha. Y si no estoy mal, también hubo al norte de Ecuador. Ok. Pero aquí en Colombia, sí, los muiscas hablaban chipcha, los ok. caribes, los arahuacas también hablaban Ese era chipcha. su idioma, entonces. Ese era su idioma. Ok. Y por eso esa cultura la llamaban chipcha. Ok. Pero en realidad, pues, en el centro del país, donde está, por lo menos la que sale en la portada, la diosa Bachué y todo esto, son muiscas. Hermosísima, además. Ok. Pero entre otras cosas, Miguel, teniendo la oportunidad de ya conocer diferentes mitologías, en este caso entre la griega y la colombiana, ¿cuál es la diferencia más particular que has visto entre las dos? Hoy, y también la coincidencia. La similitud. Sí, bueno, hay muchas similitudes y yo creo que en eso se basan... ¿Hay más similitudes que diferencia entonces, Sí, que eres tú? Sí, pero hay una diferencia muy Ahí bonita estamos que viendo a la encontré. diosa, mire. Ok. Divina, además. ¿Te parece a ti, Mildred? Mira, pero dos aquí, dos en una. mira. Sí. Aunque una es más mitóloga que la otra, ¿no? Sí. La de los rulos. Ok. Mitóloga, Sí. mitómana. Mitómana, no. ¿Cuál es esa...? La diferencia más linda que encontré es que acá en Colombia, en el territorio colombiano, nuestros ancestros querían mucho la feminidad. Las mujeres las respetaban de una manera que no se veía de pronto en otras mitologías. La griega era el patriarcado, por decirlo así. Totalmente. Zeus andaba con todas las mujeres que quisiera. Y con uno que otro hombre. Y con uno que otro hombre, porque con todo lo generalmente que quisiera, de hecho. En esa Sí. cultura existía mucho también Sí. el amante hombre también, De además. hecho, él se representa con una celosa, Claro. era, que no se descargaba con él, sino con los el mundo. hijos, con las Claro. amantes. Entonces yo creo que eso nos influenció mucho. Pero si nos vamos para la muisca, la diosa que aparece ahí es Bachué. Ella salió del lago Iguaqué y fue la que comenzó a traer la progenie humana aquí al mundo, según su mito, ¿no? El niño que está ahí es el padre de todos nosotros los colombianos, según el mito muisca, y ni siquiera se conoce el nombre. ¿Y cuál es? El niño que está ahí. Pero el nombre no lo tiene. No. No existe. Ni siquiera existe Es el nombre. simplemente una imagen. Exacto. O sea, es como el complemento del lado femenino. Ok. Ahí la diosa Bachué salió con él siendo un bebé, lo crió, madre. Ok. Después fue amiga, cuando salió un poco más adolescente. Y se van pasando todas esas etapas hasta que fue la esposa y madre de los hijos de esa persona. Pero los muiscas tenían especial, pero especial interés, era en Bachué. El matriarcado estaba en Es decir, todo su... En todo su Sí. esplendor. Que todavía inclusive, supongamos, en mi familia, Ajá. se ha visto mucho más el matriarcado que el patriarcado, ¿sabes? Sí, muy siempre, lindo. siempre la mujer, inclusive... Y que por azares había ingresado a Colombia por La Guajira. Entonces lo hacían para manera de exaltar lo bueno que le estaba interpretando Sí, el él era acordeón. un pregonero. Claro, claro. En la leyenda, ¿no? Sí. Él era como el que iba a echar los chismes. Quiero de pronto que le digas a esta
muchacha que quiero salir con él, él iba cantándolo. Claro. Entonces lo contrataban para eso. Que inclusive en su momento llamaban los lamentos también, ¿no? Sí, exacto, sí. Lo que eran las verdades de alguna forma, ya sea para conquistar o para quejarse o para decir cualquier sí. cosa. Ah, okay. Entonces, pues era el hombre. Okay. Ese es el hombre que te sirve si quieres de pronto que la chica salga contigo. Ese es el hombre que te sirve para que le vaya a decir las 4 verdades a esta persona que está por allá y cantado. Entonces, pues, de hecho, debería existir esa profesión en estos momentos. Sería más interesante pronto un altercado de esa manera que como se ven en estos momentos. ¿En qué momento tú te interesas por este tipo de mitología? Jairi, pero antes de esa sí, pregunta, claro, hay un videito que queremos ver respecto Sí. a la historia que le está contando. Ah, bueno, Sí, veámoslo. señor. En el principio apareció el dios Chiminigagua. Wow. Buenísimo. Eso está. Pero, Tú pero eres el llama creador de eso. Sí, pero me llama la atención que veo entre tecnología también un poco. Sí, me gusta, soy aficionado de Sí, hecho. ¿verdad? Ah, Sí. ok. Entonces me he metido mucho en esto de edición por los libros. Claro. Y ahí ando haciendo Tú tienes una combinación entre lo que escribes, estas animaciones, y háblanos un poco antes de ir hablando de tu libro, este detallito que nos trajiste. He hecho especial para ustedes. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí. Los hice con porcelanicrón, también me gusta. O estar trabajando. también lo hiciste tú. Sí. No fuiste donde ningún mitólogo. No. Mira, Sin Esto lo duda hiciste tú alguna, con tus lo manos. tuyo son las artes. mira o sea, qué no hay nada belleza. que mira, omitir aquí. mira esto, qué belleza. Ven, Vale, este este- es Zeus. Ese no es Zeus, estamos en Colombia, chica. El responsable del salto de Tequendama. Ok. Ok. Y este muerto que tengo al lado con esta vieja, ¿quiénes son? Ese quise de pronto traer un poquito de nuestra cultura costeña, es. ¿no? Ok. No es un mito como tal, pero es el baile del garabato, Así que es, claro. ya de por sí es un mito en el baile, Así en la es. danza. Y el mío. Y ese está también en la portada, es Bachué con el niño saliendo del lago. ¿Viste? Yo soy Pachué, quiero que sepan. Es decir, no hay una cultura, Miguel, que de alguna forma no tenga su mitología en algún lado. No, todos El en del su salto momento del quisieron Tequendama. explicar. ¿Es parte de también de la evolución del ser humano o no tiene nada que ver? De hecho, totalmente. Sí, ¿verdad? Parte de la evolución del ser humano, porque imagínense antes, cuando de pronto un trueno o algo, teníamos que dar explicación cuando no habían científicos que Claro, dijeran por qué. claro. Entonces, sí, una vez que comenzamos con esto, vamos evolucionando. Cuando a veces hablamos de ciertas cosas que no entendemos, como las pirámides de Egipto, como todo tipo, como tú vas a México y encuentras, como todo tipo, como tú vas a México y encuentras, o vas al mismo Perú y encuentras todo ese tipo de... ¿Tú crees que existían tal vez seres de otro planeta, otros dioses? Porque en algún momento le llamaban dioses a Sí. todos estos personajes. ¿Qué pasó ahí? Es curioso, Jairo, si te pones a pensar. Bochica, la figurita estoy que leyendo, tiene, sí, que tiene Distráete Mildred, ahí un rato, lee. Ay, Jairo. tiene su contraparte en varias culturas, de hecho de Latinoamérica e incluso de Europa también. Y Bochica lo veían como un civilizador, más que un dios. Ok. Era una persona que llegaba y civilizaba al pueblo en la agricultura, en leyes, en todas estas situaciones. Y era raro porque siempre lo ponían como barba blanca, Sí. caucásico, y pues aquí en Colombia en ese momento no había. esa sí. no era la característica del Y colombiano. esto se repite Claro. en varias culturas. Está también la Inca con Viracocha, Claro. en Quetzalcóatl, en Perú. Azteca, Perdón. en el Imperio Azteca en México. En México. Y bueno, y en el Maya, que es prácticamente el mismo Kukulcán. Ok. Y entonces, obviamente queda como la duda, ¿no? Sí. De por qué estos tipos están aquí. Incluso Bochica dicen muchos cronistas que los indios decían que él tenía un camello aquí en Colombia. Entonces, pues uno queda con la duda y pues se puede decir, no, mira, vinieron de otros lados a civilizar a estas personas. ¿Tú crees que de otros siglos, tal vez la mitología mexicana es de las más fuertes que tenemos en este momento? Yo creo que es una cuestión de estructuras. Ok, Nosotros acá en Colombia, nuestros antepasados construían en madera. ok. Entonces no queda ya casi, claro. pero tú llegas a Chichén Itzá y ves el Templo del Sol de México, te dan mucho más ganas de investigar, porque, o sea, Porque lo estás viendo. es algo palpable. Y son más sólidos, están ahí Exacto. desde muchos años. Entonces no creo que sea como que la más importante, sino la que le prestamos mucho más atención. Porque digo una cosa, no, Estos mitos y leyendas, ¿cuál es el que más te ha impactado a ti? ¿Cuál es tu preferido? Bueno, están los mitos, que es lo Y que las tratan de leyendas. explicar Y- algo, y y las las leyendas, leyendas. que son el diario vivir, que siempre Claro. es la pata sola, todas estas cuestiones. De mitos, el que más me gusta
totalmente. Bueno, no es un mito en sí de alguien, sino de lo que ellos veían después de la muerte, ¿no? Wow. Sus campos elíseos, como llaman los griegos, Claro. el Sí. paraíso. Y es que en ninguna otra cultura agregan trabajo en su paraíso. O sea, el paraíso es algo para disfrutar, para estar con su puro amor. Claro. Ellos, el paraíso, tenían su agricultura, tenían que tener trabajo en el paraíso incluso después de Tal muerte. vez el camello que hablaron y no era un camello animal, trabajo. sino Sí. el trabajo. En la casa se aproxima 31 de octubre, por tanto Halloween y la gente que le gusta disfrazarse y este cuento. Y cuando me preguntaron que de qué me iba a disfrazar, yo dije que de la pata sola. Vamos a reírnos, Jairo. No. Ese día te vas a quitar la prótesis. No, pero mira, tiene sentido. Ese día sales con una Me sola encantaría pata. asustar. Oye, Gloria, pero Ay, ¿sabes sería qué? bueno. Pero ahora que lo nombras... Sería oye, súper divertido. Que tú te aparezcas toda disfrazada De y con una blanco sola así. piel. Que le aparezca a Jairo. No, a mí no es una pata la que me hace a mí asustarme. Pero entonces, desde muy pequeño, muy interesado. Totalmente. Pero explícanos en qué consiste, a ver qué tan mal estoy yo en mi Vale, de chiste. entrada te digo que sería una patasola preciosa. Fantástica, ¿no? Ay, Ah, lo que no Ah. creo que asustarías a nadie. Al contrario, Al la pueden contrario, secuestrar. sí. Ujú. Pero Pues- cuéntanos qué pasó. Ajá. Bueno, me gusta ese mito, perdón, esa leyenda, porque ya digamos que estaban metidos mucho el patriarcado, ya habíamos dejado los mitos muiscas, los mitos cogis, los guayú, por otro lado. Y era para enseñarles a las mujeres a respetar, porque ya el mito de la pata sola pasó que esta mujer, esposa de un campesino, le fue infiel. Ándale. Y el tipo se No, ya no enojó quiero. de una manera que le terminó cortando la pierna. Una pierna. Miércoles. Y creo que ella quedó pues resentida, su alma quedó resentida y terminó siendo un Yo monstruo. tengo que hablar con Kevin, el marido si por ahí fue la cosa. No, Si Kevin te ay, yo no, arrancó ya no me gustó, ya no me voy a disfrazar de eso. Oye, Miguel, antes de irnos, yo te hacía, cuando estábamos conversando fuera de cámara, ¿qué es qué tú tienes en cuenta al momento de tomar una decisión drástica en tu vida? Yo soy muy impulsivo. Y eso a la vez es un error, pero algunas También es veces una no ha virtud. funcionado. Ajá. Dime lo mismo, que yo soy igual y tú. ¿Sí? Yo tengo el impulso así, ni que Pero yo tuviera- creo que la vida nos enseña, Jairo. ¿Sí? Todos esos será? desaciertos y aciertos Porque yo a que mis tenemos. 65 todavía no aprendí un Hay carro. gente que no aprende, pero sí aprende. Entonces, pues yo creo que nos enseña. Yo creo que hay que, bueno, nos vamos por el lado de la espiritualidad, que Claro. escuché con el pastor, súper, sí, hay como que pedir consejos, Claro. de pronto de ese lado espiritual, pero también hay que pedirnos consejos a nosotros mismos. Estamos aprendiendo en